Este es uno de los materiales que se elaboran dentro del marco del programa de promoción e información europeo Cube Solar para difundir, para dar a conocer este método de producción entre los consumidores. Vamos a continuar, vamos a seguir con Paco Calvo y su ponencia se titula Planta Sapiens, fitobioinspiración para una ingeniería agrícola sostenible. A ver cómo nos explica esto ahora. Paco ha sido investigador visitante del programa Fulbright en la Universidad de California, en San Diego, realizando el doctorado en Escocia por la Universidad de Glasgow. Tras incorporarse como investigador del programa Ramón y Cajal a la Universidad de Murcia, en la actualidad es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en el Departamento de Filosofía, donde dirige MinLab, un laboratorio de inteligencia mínima que está especializado en filosofía de la ciencia cognitiva y de la neurobiología vegetal. Bueno, hace muchas más cosas, ha preparado para este congreso, para ir generando expectación, un vídeo divertidísimo y yo creo que lo mejor es que lo saludemos, que lo presentemos y que nos quedemos con él. Paco, por favor, acompáñanos, bienvenido. Muchas gracias. Es tu turno. Venga, gracias. Bueno, no me salgo de aquí, ¿verdad? ¿Me quedo aquí dentro? Bien. Bueno, pues una de las cosas que ha dicho el que me ha presentado es que efectivamente tenemos un laboratorio de inteligencia mínima y la peculiaridad es que este es un laboratorio que tenemos en una facultad de filosofía, ¿vale? Entonces, a ver cómo explicamos todo esto, porque trabajamos en inteligencia vegetal, Planta Sapiens, ¿vale? Queremos entender la inteligencia de las plantas. Lo hacemos desde una perspectiva teórica más amplia que la biología vegetal, ¿vale? O sea, que no queremos aproximarnos al estudio de las plantas exclusivamente desde la biología vegetal y para más INRI hacemos todo esto desde un proyecto que financia nuestro laboratorio para trabajar sobre fuentes de bioinspiración, aquí lo tenéis, para la robótica y la inteligencia artificial, ¿vale? O sea que a ver cómo se come todo esto de fitobioinspirar la inteligencia artificial pensando en la inteligencia de las plantas. Dicho de otra manera, con la inteligencia de las plantas podemos aprender muchas más cosas, ¿vale? Si lo pensáis bien, creo que hay una cosa, por la visita guiada que nos ha hecho Lola al principio y por la charla del ponente que me precedía, creo que hay una forma muy sencilla de entender de qué va todo esto y es sentido común. Si aplicamos el sentido común es bastante más fácil de lo que parece. Fijaos, cuando pensamos en por qué, esto es la financiación que tenemos para el laboratorio proviene de la Oficina de Investigación Naval del Departamento de Defensa del Gobierno de Estados Unidos y puedes decir, bueno, ¿y el Departamento de Defensa o la Oficina de Investigación Naval para qué puede querer o cuál puede ser el interés que tienen en las plantas? Bueno, si pensamos en las plantas de otra manera, con otra perspectiva, podemos entenderla de otra manera muy distinta, ¿vale? Aquí tenéis un vídeo, a ver si se ve. Fijaos, tenemos aquí una raíz. Esto es una raíz de arroz y fijaos la de arriba, la raíz de arriba es una raíz pues, silvestre, ¿no? Una planta silvestre. Fijaos el movimiento que realiza, un movimiento que realiza de circundación, algo que ya Darwin observó en su día, ¿no? La planta va haciendo este movimiento exploratorio, ¿vale? Va explorando el territorio y fijaos, la planta de abajo, a ver si lo repetimos, que se pueda volver otra vez, la planta de abajo es una planta mutada que no permite realizar este movimiento exploratorio. Fijaos cómo crece. Crece en espiral, sin hacer nada inteligente, no explora, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa cuando exploramos, como en la planta de arriba? Bueno, podemos generar, por ejemplo, en este caso, bioinspiración para la robótica, desde la perspectiva de cómo se comporta un vegetal en su entorno, que te puede dar un resultado mucho más exitoso que el que obtienes cuando bioinspiras tus robots con modelos animales. O sea, pensar un modelo animal, pensar en un rover aquí en Almerimar pensarán en él como el carrito de golf, ¿no? Un carrito de golf con ruedas que va por la superficie de Marte, ¿vale? Es una especie de geólogo explorando, quiere encontrar algo, ¿no? Descubrir la geografía de Marte. Y cuando se desplaza ese rover, se va a encontrar con muchos accidentes geográficos. Puede haber una zanja en el terreno, puede haber un precipicio, puede haber una duna, mil cosas que le pueden pasar, ¿no? Entonces, de esa manera, las preocupaciones que tiene el ingeniero que diseña el robot son preocupaciones exclusivamente ingenieriles, que tienen que ver con cómo se desplaza el robot, cómo consigo que se desplace de una manera y no de otra para sortear un obstáculo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando pensamos en bioinspirar nuestros robots con modelos vegetales? Que a lo mejor matamos dos pájaros de un tiro, porque decimos, no, perdona, la planta cuando crece
no se desplaza. Entendemos la inteligencia vegetal o entendemos la conducta vegetal pensando en lo que la planta tiene que hacer para alcanzar su objetivo, que no es otra cosa que crecer. O sea, no desplazarse no es locomoción, sino es crecimiento. Con lo cual, alcanza su objetivo sin abandonar el punto de partida. ¿Lo veis? Con lo cual, si hay una zanja, crece por encima. Crece por encima de la zanja y no se cae como si su forma de llegar fuese por locomoción. ¿De acuerdo? O sea, que fijaos qué forma más tonta, cuando decíamos sentido común, pero es una forma muy simple de cambiar el chip. Cambiar el chip y decir, bueno, ¿cómo podemos bioinspirar nuestros robots para alcanzar nuestras metas de una forma distinta y resolver el problema por la propia naturaleza de la forma de crecimiento? En el propio crecimiento está la respuesta al problema. ¿Bien? Bueno, eso es un ejemplo de lo que podemos hacer bioinspirando nuestros modelos con plantas y no con animales, pero el objetivo, bueno, aquí veis, por ejemplo, a ver si se ve, bien, aquí veis un robot bioinspirado, es un robot que crece, y el de la izquierda es un robot que, al ir haciendo este movimiento de circunmutación, puede ir sorteando los obstáculos. Es algo que el robot de la derecha, que no hace ese movimiento exploratorio, como la raíz que tenía una mutación genética, se queda estancada, ¿vale? Entonces, si lo veis, la propia morfología, la propia constitución, la propia forma en que navega el robot, le da la respuesta al problema. No tenemos nosotros, de alguna manera, que tratar de inyectar la respuesta en líneas de código, en programación, en software. No tenemos que tratar de anticipar cómo tendría que hacerlo el robot para decirlo, no, gira a la izquierda o gira a la derecha, ¿no? De esta manera lo que tenemos es la autonomía que necesitamos, bioinspirándola en la autonomía de una planta, ¿vale? Cómo la planta hace lo que necesita hacer para ella y por ella misma, ¿vale? Bueno, eso por lo que respecta a la robótica, pero la robótica y la inteligencia artificial la podemos poner al servicio de lo que hacemos en el invernadero, ¿vale? Cuando pensamos en las plantas de invernadero, por supuesto, podemos observarlas desde fuera, como habéis visto con el timelapse, o sea, podemos hacer, en el laboratorio hacemos pues, vídeos de timelapse, tomamos una foto a lo mejor cada minuto o una foto cada 5 minutos y cuando montas un vídeo de timelapse puedes observar esa conducta y darle ese sentido, o sea, comprender la conducta vegetal a través de la observación de su respuesta en términos de esa plasticidad fenotípica, ¿no? Cómo va explorando el terreno, si es una raíz, por ejemplo, ¿no? Pero también podemos registrar la actividad interna. Podemos tener sensores muy sensibles, electroquímicos, orgánicos, que te permitan registrar la actividad eléctrica de la planta, ¿vale? Aquí si insertamos un electrodo o un sensor en el sistema vascular de la planta, podemos ver qué está pasando dentro. Y de hecho eso puede llegar a un nivel tan sofisticado, pensad cuando vais a un hospital o que os hagan una resonancia magnética, ¿vale? O un PET, ¿no? Una tomografía por emisión de positrones. Son técnicas muy especializadas con una resolución muy alta, espacial y temporal, para registrar la actividad interna, ¿no? De un animal, en este caso, Homo sapiens. Bueno, ¿qué pasa cuando cambiamos Homo sapiens por planta sapiens? No hay ninguna diferencia, cambiamos el modelo, un modelo que no se desplaza, sino que crece, pero podemos utilizar las mismas técnicas de observación interna. O sea, no solamente observar la conducta externa del agente, del sistema, la planta, sino ver su actividad interna, entender el perfil de la respuesta electrofisiológica, ¿no? ¿Qué está pasando dentro de la planta? O sea, cómo se disparan sus células. Igual que las células neuronales, si pensamos en Homo sapiens, en la inteligencia animal, se disparan y podemos estudiar la actividad de un sistema neuronal viendo qué está pasando en su cerebro, ¿no? Cuando hacemos un electroencefalograma. Lo mismo pasa con una planta. Podemos ver qué se dispara y tratar de darle sentido a la actividad de la planta mirando esa respuesta eléctrica. ¿Correcto? Pues todo eso lo podemos hacer, o sea, estos son técnicas de tomografía por emisión de positrones, resonancia magnética, pero, ojo, todo eso de por sí no nos da lo que necesitamos. Me voy a salir del círculo para coger la botella de agua porque tengo la boca sequísima, ¿vale? Eso no te da todo lo que necesitas. ¿Y qué es lo que necesitas aparte de eso? Necesitas la capacidad de acercarte a la planta, aproximarte a su conducta, no solamente mirando el sustrato físico, o sea, no solamente esa actividad electrofisiológica. Si pensásemos, y esta es la clave de lo que hablábamos antes en el invernadero, no solamente tenemos que pensar en la actividad a nivel reduccionista o mecanicista, o sea, la actividad electrofisiológica, o la actividad molecular, o la actividad celular, sino que tenemos que pensar en el contexto ecológico. ¿Dónde está la planta? ¿Qué le importa a la planta? ¿Qué está pasando ahí fuera? ¿Vale?
Entonces, solamente aproximándonos a la conducta de la planta desde la interacción de la planta con el entorno, el sistema acoplado, el sistema en su conjunto planta-entorno, es donde entendemos qué está pasando aquí. Porque lo importante es que seamos capaces de ponernos en el pellejo de la planta. Si queremos hacer una agricultura sostenible, tenemos que hacer el ejercicio, el esfuerzo intelectual, el ejercicio de proyección, de ponernos en su pellejo, de pensar qué le importa a ella. Y para entender qué le importa a la planta, no solamente tenemos que hacer el esfuerzo de comprender la actividad eléctrica interna, qué está pasando electrofisiológicamente en la planta, por ejemplo, sino que tenemos que entender cuál es el contexto, el entorno circundante que le da sentido a la vida, a las manifestaciones observables cuando hacemos un time-lapse de la planta, ¿no? O sea, que es una postura que no es reduccionista, que no es mecanicista. Y por eso, si veis en la transparencia esta que teníamos aquí, lo que queremos decir aquí es que hay que acompañar esa investigación de la parte de abajo, que representa la investigación en biología molecular, celular, en fisiología vegetal, con el contorno ecológico, con el entorno ecológico. Hay que hacer una ecofisiología vegetal. El contexto es tan importante como lo que pasa dentro de la propia planta. ¿Vale? Eso es fundamental entenderlo. Y acordaos que os decía que hacemos todo esto desde una facultad de filosofía, trabajando en ciencia cognitiva. Y esto lo que quiere decir es que tenemos que unir el trabajo en biología vegetal al trabajo de la ciencia cognitiva. O sea que hay que hacer toda esta introducción, hay que hacer pedagogía en este campo para entender que no estamos simplemente haciendo una biología vegetal extendida o ecológica o mirando al entorno, sino que nos aproximamos al estudio de las plantas desde la ciencia cognitiva y no desde la fisiología, ¿vale? Así solamente podremos entender qué significa o qué quiere decir que una planta intente de extraer sentido o darle sentido a lo que le rodea, ¿vale? Otra forma de decir esto es que tenemos que entender a la planta como un sistema de procesamiento de información. La planta lo que está haciendo es procesando información, igual que nosotros, igual que los humanos o igual que el resto de los animales. Cuando tratas de comprender cómo se comporta una rata de laboratorio, un perro, un gato, nosotros mismos, pensamos en nosotros como sistemas que procesan información. Bueno, pues el sistema vascular de la planta, por donde fluye la información, eso es precisamente de lo que hablamos, de un sistema de procesamiento de información. Y no solamente un sistema de transporte de sustancias, que los azúcares o los minerales o el agua viajan a través del xilema y del floema, ¿no? De las autopistas que conectan el cuerpo de la planta. Esas autopistas son autopistas informacionales. Sirven para que la planta conecte toda su estructura, todo su cuerpo, y lo ponga al servicio de proporcionar respuestas que sean globalmente adaptativas. Que la planta en su conjunto perciba todo su entorno y diga, pasa esto por aquí arriba, pasa esto por aquí abajo, por mis raíces, y proporciona una respuesta integrada y holista. Eso es lo que quiere decir que no podemos aproximarnos a la comprensión del reino vegetal simplemente desde la perspectiva reduccionista o mecanicista, dándole sentido global, holista, a todos los factores que son relevantes para la planta desde la perspectiva de la planta, ¿vale? Entonces, para hacer una agricultura ecológica sostenible es fundamental tener en mente la perspectiva de la planta. Esto aquí no se ve muy bien, vosotros aquí no lo vais a ver muy bien, pero quizás en la pantalla sí. Esto es un invernadero, es un proyecto que se desarrolla en Suiza y es muy interesante porque cuando hablamos de esa electrofisiología, la actividad electrofisiológica de la planta, lo que tenemos que entender es que hay sistemas o que podemos tener un sistema de sensores, de biosensores, para registrar esa actividad que decíamos de la planta, que te permitan actuar de manera temprana. O sea, que tú, registrando la actividad o interpretando la actividad interna de la planta, veas cuando hay una fuente de estrés, por ejemplo, la planta está sometida a una fuente de estrés, térmico, químico, lo que sea, cualquier fuente de estrés. La planta vamos a detectarlo en la medida en que aprendamos a interpretar información electroquímica que viaja por ese sistema vascular y la planta, de manera anticipatoria, por adelantado, está diciendo, algo va a pasar aquí. Vamos a poner sistemas tempranos de alerta para dar cuenta de esta agresión del entorno, ¿vale? Entonces, si somos capaces, en estos modelos, lo que representan son invernaderos de última generación, lo que se representan estos modelos es la capacidad de, con técnicas de machine learning, ¿no? De algoritmos que entrenamos sobre esa información, alimentar esas redes neuronales artificiales con la información proveniente de esos sensores que colocamos en la planta,
De tal manera que una vez que interpretamos esa información, conectemos el sistema, lo automaticemos para regular pues, la cantidad de nutrientes que necesitan, el riego, las condiciones de luz, de iluminación, de humedad relativa, lo que sea, todos los parámetros que son potencialmente relevantes, seamos capaces de ajustarlo en tiempo real para anticiparnos a ese estrés futuro que la planta nos está avisando que va a sufrir. La planta va a sufrir un estrés futuro, lo leemos electroquímicamente a través de esos sensores y somos capaces de darle solución al problema antes de que aparezca, ¿vale? O sea, es la capacidad de ponernos por delante, anticiparnos a las contingencias del entorno, pero leyéndolo directamente a través de la propia planta, comprendiendo cuáles son sus necesidades a través de la actividad que procesamos de ella misma. Si la planta sabemos entenderla, nos va a decir qué es lo que le pasa antes o cuando todavía no es demasiado tarde, dicho de otra manera, ¿vale? Entonces, esa es una de las cosas que podemos hacer. Y, por supuesto, cuando apelamos al concepto de procesamiento de la actividad eléctrica de la planta, tenemos que hacerlo desde la perspectiva de la inteligencia vegetal. Y a eso nos referíamos, entendiendo la planta como un agente con sus intereses, con sus intenciones, aquello que a la planta le interesa hacer de una manera y no de otra. Acordaos de la raíz, cómo explora el terreno. O sea, no crece simplemente hacia abajo, sino crece de manera intencional, decide un camino y no otro en función de sus intereses concretos, ¿vale? Sus intereses particulares. Y en función de eso, apelando a ese concepto de inteligencia vegetal, integrando la propia idea de inteligencia vegetal en el diseño del invernadero, podemos entonces generar posibilidades de optimización de la cosecha, reducción del estrés, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, ahí hay información. Bueno, vamos. Esto es la perspectiva o en la que a mí me gustaría insistir, como hemos visto antes con Lola en la visita guiada. ¿Veis? Esto es lo que ha dicho antes Lola perfectamente en la visita guiada. Ponernos en el pellejo de la planta. Si no somos capaces de pensar qué es lo que le interesa a ella, ¿vale? ¿Qué es lo que le interesa a ella? Y este cómic, esta tira lo refleja muy bien. Pues estamos perdiendo el tiempo y dinero. Y la forma más sencilla de hacerlo es con sentido común. Ponte en el pellejo de la planta, piensa que es relevante para ella y entonces podrás tomar medidas que serán sostenibles y ecológicas, ¿vale? Fijaos un ejemplo, para ir un poco más allá. Reducción de estrés. Pensamos en dormir, ¿verdad? Los beneficios del sueño. Cuando pensamos en los beneficios del sueño, bueno, sabemos, por ejemplo, que el sueño lo podemos inducir a través de la melatonina que segregamos, ¿no? Pero tenemos esa obsesión zoocéntrica, antropocéntrica y zoocéntrica. Nosotros, los animales, el reino animal, somos los mejores y los únicos que tenemos esas grandes capacidades. Y decimos, no, claro, es algo que yo hago y solo pienso en el beneficio que tiene para mí. Y no se nos ocurre pensar algo tan sencillo con el sentido común que es, bueno, ¿y las plantas no se benefician del descanso? Pero no metafóricamente. ¿Qué quiere decir que una planta pueda dormir? Y de repente decimos, anda, perdona, que no era una metáfora, que las plantas sintetizan su propia melatonina. Y fijaos si somos cabezones y nos gusta pensar que tenemos la exclusiva de ciertas cosas, que pensamos que la melatonina es algo nuestro. Se identificó en el ganado bovino en los años 50 y desde entonces, bueno, sí, lo segrega la glándula pineal, tomamos tabletas de melatonina para dormir cuando no podemos conciliar el sueño, pero artificial, sintetizada, y no se nos ocurre pensar que una planta, esa molécula, le hace bien a ella. O sea, hasta 1995 no se descubrió la fitomelatonina. Hasta hace 25 años no se descubrió la fitomelatonina. Y cuando se descubrió, en el 2004, hace 20 años, se acuñó la expresión fitomelatonina. O sea, el énfasis en el prefijo para decir que, cuidado, que no es melatonina, que eso es una cosa nuestra, es fitomelatonina, la misma molécula. Y no se nos ocurre pensar, nos falta dar ese salto de sentido común, de decir, oye, si la planta biosintetiza su propia melatonina, ¿no será por su propio interés? Y ahora mismo, gracias a ese salto que hemos dado, intelectual, nos damos cuenta de que hay toda una línea de investigación en el estudio de los factores o el modo, el rol que desempeña la fitomelatonina en una cantidad de respuestas fisiológicas de las plantas. Sabemos, bueno, esto es una planta, esto es un patrón de los que estudiamos en el laboratorio en Murcia, de Nyctinastianos, sabemos las leguminosas, el plegamiento foliar nocturno, y claramente hay un seguimiento del patrón vigilia-sueño, día-noche, ¿no? La planta anticipatoriamente pliega las hojas cuando se va a ir el sol, antes de que se vaya. Y antes de que salga ya está desplegando los paneles solares.
Luego hay un patrón muy sofisticado de sincronización con esas regularidades, con el ciclo de vigilia-sueño, el ciclo planetario, ¿no? Las 24 horas, relojes circadianos, pero la melatonina, la fitomelatonina en las plantas les permite sincronizarse bien con esos patrones, con esos ritmos, porque son ritmos que aportan información relevante para su metabolismo y su fisiología. Una planta que esté estresada no va a rendir como una planta que no está estresada. Podemos inducir jet lag. El jet lag que tú sufres cuando cruzas el charco, coges un avión y te vas a Estados Unidos, ese jet lag lo puedes inducir en una planta, cambiándole el fotoperiodo. Si le cambias la zona horaria, si la pones a vivir en otro país de golpe, pues va a empezar a plegarse o a desplegarse sus paneles solares cuando no toca. O sea, está en jet lag. La fitomelatonina le va a permitir sincronizar esos patrones. O sea, reducir el estrés. El estrés, en este caso, inducido por jet lag. Pero hay otras muchas formas de estrés. La fitomelatonina también va a servir, por ejemplo, para regular la apertura y el cierre de los estomas. Y la apertura y el cierre de los estomas va a hacer, por ejemplo, que haya menos posibilidad de una infección bacteriana. Hay tantos y tantos ejemplos donde esa investigación puede ser útil en ingeniería agrícola sostenible, que solamente nos falta darnos cuenta de que no hacemos nada distinto, de que tiene todo el sentido del mundo. Si pensamos que organismos vivos de otro reino, no el reino animal, utilizan el mismo tipo de moléculas, los mismos canales de señalización, para hacer cosas parecidas, cosas que son importantes o significativas para ellas, ¿vale? Aquí esto no se ve bien, con lo cual no voy a dedicarle mucho tiempo, pero veis, de hecho, son ejemplos de pepino y de tomate. Clarísimamente de interés para los invernaderos aquí en esta zona, ¿no? Bueno, pues, como la fitomelatonina, el uso de fitomelatonina exógena, la que nosotros podemos añadir, por ejemplo, en el riego, permite reducir estrés en muchísimas dimensiones, por metales pesados, por estrés térmico, por calor o por frío, de mil maneras, ¿vale? Entonces, todo eso es información relevante, pero insisto, ahora bien, es relevante, ahí no se ve bien, pero ahí tenéis un listado de las cosas que podemos hacer con fitomelatonina o lo que estamos aprendiendo que las plantas hacen con su propia fitomelatonina, ¿vale? Regulación o promoción del crecimiento radicular, como las raíces que hemos visto antes, esos patrones de exploración, se optimizan con una buena regulación de esos ciclos, ¿vale? Y etcétera, etcétera, etcétera. Éxito en la germinación, optimización también de la fotosíntesis, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, fijaos si nos cuesta cambiar el chip, que ni siquiera somos conscientes de que otra molécula, en este caso podemos utilizar un anestésico, el mismo tipo de anestésico que utilizamos en un veterinario, que un veterinario utiliza para poner a dormir a un gato o un perro. Cuando tú vas al veterinario y le ponen una anestesia a tu mascota para operarla, ese mismo anestésico, en este caso isoflurano, tú lo puedes utilizar para dormir a una planta. Ojo, dormir a una planta. Y dices, bueno, ¿y esto qué cuelgue es esto, Paco? ¿Qué quiere decir esto de dormir a una planta? Bueno, queremos decirlo sin metáforas, literalmente. Porque cuando tú utilizas un anestésico por absorción foliar, absorbe el anestésico y la planta deja de ser sensible, puedes observarlo conductualmente. Puedes hacer un time-lapse y ver que la planta ya no pliega las hojas, por ejemplo, cuando le tocaba plegarlas. Ese movimiento nocturno, ¿no? La planta ya no se pliega. O una planta carnívora ya no se cierra para atrapar a la presa, una planta carnívora, ¿no? La Venus atrapamoscas. Vemos que la dormimos. Podemos preguntarnos en los mismos términos. Cuando la planta sale de la anestesia, ¿qué es lo que está recuperando? ¿Vale? ¿Veis por qué decía que hay que aproximarnos al estudio de la conducta vegetal desde las ciencias cognitivas? Porque las preguntas no son distintas de las que hacemos cuando hablamos de animales. Sintiencia, inteligencia, planta sapiens en vez de homo sapiens. O sea, queremos decirlo literalmente. Entonces, solamente hace falta hacer ese esfuerzo interpretativo, ese esfuerzo teórico de aproximación más interdisciplinaria para mirar a las plantas con otros ojos y darnos cuenta de que sí podemos ayudarlas, pero sin hacerles forzar la maquinaria, porque muchas veces queremos acelerar esos procesos de manera artificiosa. Decir, no, ¿cómo hago yo para generar una mejor producción, pero no entendiendo cómo la planta lo haría? Que por eso es tan importante lo que hemos visto antes en la visita guiada, que si realmente nos ponemos en el pellejo de la planta y entendemos qué es lo que la planta quiere, necesita y prefiere, entonces podemos acompañarla en ese proceso, pero no ponerle palos en las ruedas. Y esa es la idea, ¿no? Creo que estamos ya fuera de tiempo, ¿verdad?
Vale, pues aquí tenéis algunas imágenes de las dos técnicas combinadas, ¿no? Las técnicas de observación con timelapse, con inserción de electrodos para la actividad eléctrica que podemos registrar. Y gracias. Efectivamente. No te vayas a ir, Paco, muchas gracias. Aquí me quedo. Yo mientras se animan con las preguntas, ya sabe el público que tenemos un tiempo para bueno, pues sacarte todo el partido que podamos, pero hay una idea que me ronda la cabeza desde que he empezado a escucharte, y es cómo un filósofo termina aquí, en Planta Sapiens. Yo también me lo pregunto. Pues la verdad es que, ¿qué quieres que te diga? Tiene más sentido del que parece, ¿vale? Porque como filósofo, pensando en la ciencia cognitiva, la filosofía de la psicología, la filosofía de la mente, ¿qué le interesa a un filósofo? Comprenderse a sí mismo, comprender la mente humana, comprender la cognición, la inteligencia, que es eso que nos mueve, ¿no? Y cuando pensamos en todo eso y nos damos cuenta de que no somos tan especiales, que no somos tan distintos, a mí me gusta hablar del ombligocentrismo, ¿vale? Que estamos acostumbrados a mirarnos tanto el ombligo que creemos que somos, pues eso, únicos. Y hemos ido tirando uno tras otro todos estos mitos. Hemos pasado del geocentrismo al heliocentrismo. Ya no era Ptolomeo, era Copérnico. Con Darwin nos hemos dado cuenta de que somos una especie más, fruto de la evolución. Y cuando vas poniendo todo esto en perspectiva, te das cuenta que a lo mejor, estudiando las plantas desde esta perspectiva, no solamente comprendemos mejor en qué consiste su conducta, cómo acompañarlas mejor en el invernadero o fuera en cultivos al exterior, sino que también podemos entender o tratar de comprendernos mejor a nosotros mismos. Por ejemplo, esa obsesión que tenemos nos llamamos el neurocentrismo, ¿no? La obsesión que tenemos con el hardware neuronal, como si tener neuronas fuese algo imprescindible para ser inteligente o para tener una conducta adaptativa, sofisticada. Y tenemos que pensar, oye, perdona, si las plantas se sacan las castañas del fuego, si solucionan sus problemas sin tener neuronas, tampoco serán tan importantes las neuronas. Con lo cual esto te hace repensar dónde está la esencia, en qué consiste o dónde está la clave de la cognición. Así que con un poco más de humildad y viendo qué otras formas de vida son capaces de hacer, a lo mejor también aprendemos a repensar qué es aquello que ya no nos hace únicos. Gracias, Paco. ¿Tenemos alguna cuestión para Paco? ¿No hay ninguna cuestión por aquí? Sí, aquí tenemos una. Vamos a acercar el micrófono, a ver si llegamos rápido. A ver, pero para que nos escuchen también todos los que nos están siguiendo en streaming. No, que para ser filósofo ha entrado en profundidad en el mecanismo de las plantas, ¿no? Y quería preguntarte, ¿a qué nivel de profundidad llegan tus estudios para ver exactamente cómo actúa? En concreto hablaba antes de la melanina, a nivel de funcionamiento de planta, ¿no? ¿Hasta qué punto puedes variar su funcionamiento normal? Hacer que, no sé, que te produzca más materia seca, almidón. Sí, bueno, como todo, esto es trabajo colaborativo, ¿vale? Y aquí es fundamental entender qué significa trabajar en equipo. Entonces, por ejemplo, todo el trabajo en fitomelatonina, uno de los expertos en el mundo mundial es Marino Arnau, que es un compañero del campus de Espinardo de la Universidad de Murcia, y todo el trabajo de fitomelatonina que hacen en el laboratorio es de ellos. Entonces, fíjate en qué consiste, por ejemplo, la colaboración que hacemos nosotros. Ellos son los expertos fisiólogos vegetales y te pueden dar todas las explicaciones técnicas de en qué consiste o qué están haciendo, qué manipulan, qué variables tocan y todo el rol que desempeña la fitomelatonina en toda la funcionalidad que ellos observan, ¿vale? Pero fíjate que la pregunta que nosotros hemos hecho, ahora la colaboración que estamos haciendo tiene que ver con el estudio este de la nictinastia, del plegamiento foliar por la noche de las leguminosas, en este caso la judía trepadora, son preguntas, la inducción del jet lag. Esa es una pregunta que no se hace un fisiólogo vegetal. Luego nosotros lo que tratamos de hacer no es tratar de contestar la pregunta que ellos plantean, porque para eso ya están ellos, los fisiólogos. Lo que tratamos de hacer es reformular la pregunta o hacer una pregunta distinta. Y luego, en colaboración con ellos, con los fisiólogos vegetales, arrojar luz sobre el tipo de respuesta, ¿vale? Entonces, es esa implicación, ¿no? Pasa lo mismo con la robótica. Fíjate en el ejemplo de la robótica, ¿por qué en este caso la Oficina de Investigación Naval nos financia? Bueno, ellos están diciendo, claro, si queremos ingenieros aeronáuticos, ya tenemos los que tenemos aquí en la NASA. No es eso, es cambiar la pregunta. Lo que estás diciendo es, bueno, vamos a ver qué vuelta de tuerca podemos darle, qué otra perspectiva, qué otras gafas nos podemos poner para decir, por ejemplo, oye, si nuestro robot, en vez de desplazarse, crece, ¿qué funcionalidad ganamos? En el caso de la fitomelatonina pasa algo parecido. ¿Qué puede pasar? Este es el ejemplo concreto. Cuando insertamos los electrodos y registramos la actividad electrofisiológica, ¿vale? ¿Qué podemos encontrar, por ejemplo, cuando hemos puesto una planta, la hemos anestesiado,
literalmente, ¿no? Con isoflurano, anestesiamos a una planta y registramos la actividad eléctrica. Tú vas a ver algo que pasa ahí. De hecho, el potencial de acción, el típico disparo de una neurona, ¿no? La depolarización que se produce, que tú observas en una neurona animal cuando se dispara, lo observas también en una célula vegetal, ¿no? Una planta carnívora, tú tocas el pelito, ¿no? La estimulas y ves ese disparo, ¿no? Cuando la anestesias, ves una línea plana, no hay disparo. O sea, has impedido, has bloqueado el potencial de acción, no se dispara, ¿vale? Podemos entonces ver qué pasa cuando añades fitomelatonina. Si añadiendo fitomelatonina, estudiando esos patrones de vigilia-sueño, ¿no? El ritmo circadiano, vemos que esa respuesta electrofisiológica es suficientemente similar a la que obtenemos cuando ponemos una planta bajo anestesia, entonces ya estamos entendiendo que lo de que una planta duerma no es una mera metáfora, ¿vale? Ese tipo de conocimiento extra es el que ganamos por encima del estudio meramente fisiológico. Gracias. Bueno, no le den más vueltas, es simplemente Planta Sapiens. Paco Calvo, muchas gracias por estar con nosotros. Vuelve a tu sitio, por favor.